Entonces, lo que yo les voy a presentar ahora y para lo que me invitaron a presentarles es un tema que es muy álgido y muy angustiante. Y entonces yo les tengo que decir que, bueno, la razón por la cual es importante hablar de estas luchas es porque cada vez que hablamos de algo nuevo produce angustia en la sociedad y en las personas. Entonces hay que empezar a pensar por qué es que no hemos querido ver esto. O sea, en algún tiempo, yo recuerdo, el tema es, ay, como que las mujeres las maltratan en su casa, pero no seas exagerada, ese es un mito de las feministas, pero de ninguna manera, o sea, eso no pasa. Bueno, hasta que sacamos hace muy poco tiempo las primeras encuestas representativas, nos damos cuenta que efectivamente probablemente 1 de cada 2 mujeres que ha estado en una relación con un hombre ha sufrido algún tipo de violencia. Es decir, de lo que decimos a la prueba estadística, normalmente se toma mucho tiempo porque el proceso de investigación y de prueba se toma mucho tiempo. Entonces, yo les voy a hablar de la violencia sexual y les tengo que decir que en este momento la violencia sexual es la más escondida y la más temida por la mayoría de la población en nuestro país. Le tenemos pavor a hablar de estas problemáticas y porque le tenemos pavor a hablar de esta problemática nos está causando muchos problemas. Problemas que tienen que ver con la unidad familiar, en donde el padre y la madre se tapan los ojos y dicen, no, eso no está pasando, no es cierto. En donde los maestros pues etiquetan a los chiquitos y dicen es latoso, es un malo, el adolescente, que no, es que ya anda en drogas, que etcétera. Entonces, todos los síntomas de la sobrevivencia de abuso sexual se están interpretando como problemáticas de los niños, las niñas y los jóvenes, y ese es un grave problema. Ni que hablar de la problemática de alguien que ha sufrido violencia sexual o violación. Entonces, probablemente les empieza a causar un poco de angustia y yo les diría, discúlpenme que les cause esta angustia de inicio. Espero que hacia el final la podamos distribuir y hagamos algo para que no nos quedemos con eso. Entonces, la presentación va a ir de un momento en donde probablemente nos empiece a causar mucho disconfort o no estar bien lo que estoy mencionando y ya después veremos qué es lo que significa realmente poner atención a este tema. Antes de empezar, quiero decirles que, bueno, quiero agradecer. Hay veces que digo, bueno, a mí cuando digo, ay, parece que soy famosa, pues en esta ocasión me dio la sensación de que era famosa, porque mucha gente me mandó un correo diciendo, oye, qué bueno que vas a Colima, platícanos qué pasa en Colima y qué maravillosa invitación. Y entonces yo, sí, ¿verdad que está preciosa la invitación? Y entonces yo decía, mira, qué bella invitación y qué bella imagen para convocarnos en este día y por lo tanto, o sea, pues quiero también iniciar agradeciéndole a Ana Rosa García el favor que hizo de prestar una de sus imágenes para que esta invitación la tuvieran ustedes en sus manos el día de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar. Quiero iniciar con 3 reflexiones generales para que hagamos un intercambio. Yo les diría que para mí es muy importante que si les salta una duda, levanten la mano y hagan su pregunta, porque esperamos que esto no sea muy rígido. Si les da mucha pena, pues ni modo, no pregunten, pero que es fatal que no hagan su pregunta. Mejor háganla y así hacemos un intercambio más vívido, ¿no? Entonces, déjenme iniciar con algo que para mí es importante, y es importante porque me mueve todo en este sentido de las emociones. Es una noticia que apareció ayer en uno de los periódicos nacionales. Y la noticia dice así: arrastrando una estela de dolor por el asesinato de 4 hermanos, un sobrino y una cuñada, Olga Lidia Reyes Salazar solo tienen claro que ni en Juárez ni en Chihuahua se siente segura, por lo que hoy se va de la ciudad a la que ya no piensa regresar. A unas horas de abandonar la región para reencontrarse con sus 32 familiares que ayer hicieron lo mismo, aseguró que aunque su futuro aún es incierto porque no han decidido a cuál país pedirían asilo político, la expectativa es que en cualquier lugar podrán vivir con tranquilidad. Explicó que si bien ya habían considerado irse de aquí, la amenaza de muerte de uno de sus sobrinos, recibida vía telefónica, precipitó la salida de la ciudad de todos los reyes, por recomendación de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí no sabemos realmente quiénes son nuestros enemigos,
si son cipoles o ministeriales. No sabemos quiénes en realidad. Entonces, en verdad, no estamos seguros y preferimos irnos. Mencionó ayer, dicen, durante su participación en la manifestación que el Frente Plural Ciudadano realizó afuera del Consulado de Estados Unidos para protestar por la estrategia de seguridad desplegada en la ciudad. Luego de pasar la noche custodiada por agentes estatales en un hotel de Juárez, los reyes fueron trasladados a la Ciudad de México para tramitar el asilo político a los Estados Unidos mediante la ONU. En El Paso, el abogado migratorio consideró rarísimo el hecho de la intervención de Naciones Unidas. Es un golpe durísimo y directo al gobierno mexicano. Comentó que 9 de los familiares cuentan con documentos para residir legalmente en Estados Unidos y que ellos ya se encuentran allá, mientras que los demás se encuentran tramitando el refugio. A mí me impresiona la palabra refugio, o sea, porque eran frases que escuchábamos en mis épocas, ¿no?, de las guerras de Centroamérica y Sudamérica, ¿no? De la manera como le están haciendo, no necesitan audiencia ni nada. El asilo se les otorga inmediatamente, ya que es la misma ONU la que intercede por su seguridad. Es un caso que presenta directamente que el gobierno mexicano no puede proteger a sus ciudadanos. El mensaje es muy claro, ya que se está dando el proceso desde el consulado estadounidense. En Juárez, la única Reyes que aún estaba ahí ayer, comentó que sus familiares fueron trasladados al DF y que solo se llevaron lo que alcanzaron a agarrar y echar en las maletas. Se fueron al aeropuerto custodiados por policías estatales y federales. ¿Por qué les leo esto? Porque lo leí ayer después de una campaña que estamos haciendo para la protección de las mujeres que son amenazadas, ¿no?, en espacios donde la situación de violencia es muy grave. Y lo que yo pensaba es, me da tristeza, me da angustia, me da rabia. Y ya no sé qué decir. O sea, cuando ya hay una familia que tiene que pedir asilo y protección, digo, no les cuento las historias que me cuentan mis familiares de Michoacán, ¿verdad? O lo que sabemos de que está pasando en Tamaulipas, o lo que sabemos que está pasando en muchos lugares de nuestro país. ¿Por qué menciono esto? Dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la conferencia de hoy? Pues lo tengo que mencionar porque desafortunadamente una de las características de la peor violencia contra las mujeres en términos de violencia sexual se empezó a dar en Ciudad Juárez hace muchos años. Y hace muchos años que las autoridades y el gobierno dijeron, no, son poquitas, son prostitutas, no, andaban en un lugar equivocado, etcétera, etcétera, de tal manera que no se realizó la investigación, de tal manera que no se apresaron a los culpables, de tal manera que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que condenó al gobierno mexicano por su ineficiencia en la investigación y en la procuración de justicia. Este es el contexto en el cual estamos hablando de la violencia sexual. Una situación problemática para el país, en donde desde todos los especialistas y la mirada de los especialistas tenemos un Estado implosionado. ¿Qué quiere decir un Estado implosionado? Un Estado en donde no es muy claro la capacidad, las habilidades y los recursos del sistema de procuración de justicia para garantizar justicia y para agarrar a los delincuentes, sean estos violadores, abusadores sexuales, narcotraficantes, rateros, los que roban la casa, cualquiera. Hay un problema grave en el país. En ese sentido, pensar en lo que pasa con una situación de violencia sexual es muy problemático, porque obviamente ante una situación tan grave, lo que yo decía para quienes me escucharon la vez anterior en una conferencia que di aquí, es que se vuelve a invisibilizar esta problemática. Porque pareciera ser que es más importante resolver todo el problema del narcotráfico y demás, y entonces no es importante las ciudadanas,
No son importantes las mujeres que sufren algún tipo de violencia. Es en ese contexto que estamos hablando de la violencia sexual. Y entonces sí creo que es importante pensarlo y que se lo dejen en la mente para que cuando yo les haga los otros comentarios, lo vayan encajando como una especie de rompecabezas. ¿Por qué hablar de sensaciones y emociones? Y ustedes dirán, ¿para qué me llevas ahí? ¿Para qué me haces sentir la angustia? Pues para decirles que en este país probablemente estamos sufriendo algo que sería similar al estrés postraumático, es decir, una sensación de miedo, de inseguridad, etcétera, que es resultado de la violencia y que es multiplicado a la n potencia para quienes lo han sufrido directamente. Para quienes lo presenciamos, lo vemos, lo observamos o lo escuchamos en las noticias, nos empieza a crear una sensación de inseguridad. No importa que sea en Timbuktu, si fuera en Timbuktu nos causaría menos, pero es Ciudad Juárez, es Michoacán, es Chimalhuacán, y cada vez parece ser más cercano a nosotros y a nosotras. Entonces nos crea una gran sensación de inseguridad y de miedo. Un miedo que va aumentando y por supuesto se multiplica si somos víctimas de algún tipo de violencia sexual. Y entonces, ¿por qué hablar de las sensaciones y las emociones? Porque si nosotros no enfrentamos estas sensaciones y emociones, no vamos a entender lo que es trabajar con un tema de violencia sexual. En términos generales, lo que hemos aprendido es de que no le hagas caso, no importa, no estoy nerviosa, no tengo miedo, no estoy deprimida. O sea, ocultar las emociones es un proceso de esta sociedad en la que vivimos que ha sido tradicional. Y eso nos ha causado grandes problemas. ¿Por qué? Porque entonces tiene consecuencias a mediano y largo plazo en términos de comportamiento y de muchas cosas. En todo caso, yo les diría que enfrentemos las emociones, el miedo, la angustia, todo esto que nos produce enfrentarnos a este tipo de situaciones, porque solamente así vamos a poder actuar. Si no enfrentamos eso, va a ser muy difícil que podamos actuar, porque la emoción es lo que nos va a contener y nos va a impedir movernos. Entonces pongámosla sobre la mesa, analicémosla, desmenucémosla, llegamos a algo con ella. Pero sobre todo reconozcamos que la emoción es lo que nos hace profundamente humanos y que ese es el elemento fundamental que nos hace construir empatía, solidaridad, sobrevivencia, etcétera. Todos esos elementos de lo humano que nos dan la capacidad de construir sociedades mejores. Y creo que hay que recuperar estas emociones. Y hay que recuperar estas emociones en la empatía con el otro y la otra que está aquí enfrente de mí y que está en Ciudad Juárez y que está en Michoacán y que está en Chimalhuacán. Somos un cuerpo y tenemos que interpretar este cuerpo como algo que está con nosotros y que además nos permite actuar o no actuar, enfermar o estar sanos. O sea, es el símil de la sociedad que algunos estudiosos les dirían, ¿no? O sea, la sociedad de un país determinado es un cuerpo. Y entonces está el cuerpo de la sociedad, y el cuerpo de la sociedad está somático en este momento en nuestro país. Está enfermo porque está escuchando todos estos mensajes de violencia y nadie sabe por dónde ir ni qué hacer. Y entonces, bueno, pues hagámonos cargo todos, o sea, veamos cómo resolvemos esta problemática, porque no podemos seguir dejando que este cuerpo siga enfermando. Entonces, hablar de las emociones sí es un tema importante porque nos va a ayudar como que a ver por dónde entramos y cómo las manejamos para reconstruir nuestro tejido social, para reconstruir nuestras relaciones, para decir sí podemos hacer algo y no quedarnos en la inmovilidad que causa el miedo de la violencia, que creo que es el problema más grave que estamos enfrentando en este momento, una sensación de inmovilidad, impotencia y quizás para algunas personas depresión. El tercer punto que les quisiera plantear es por qué decidimos contener, ocultar, engañar y esconder nuestras emociones. Y yo les diría que, bueno, o sea, en términos de la tradición judeocristiana occidental de la cual somos parte, pareciera que solamente si ocultamos nuestras emociones podemos seguir funcionando. Y esa es una tradición de la modernidad. O sea, para que yo pueda ir a la fábrica y aplaste no sé qué y cheque a cierta hora y produzca el carro tal y los zapatos X o la ropa X, yo tengo que poder seguir funcionando. Entonces yo no le puedo hacer caso a que si me siento mal, deprimido, no sé qué, tengo que seguir produciendo. Eso es como una etapa de desarrollo económico y de proceso productivo de la modernidad que ha estado presente en nuestras vidas y que nos ha hecho funcionar de esa manera.